Algo que he aprendido a lo largo de mi vida adulta ha sido a no dar nada por sentado, a pensar que aquello que me fue enseñado como una verdad siendo niña o adolescente pueda no ser del todo cierta o exacta, o que esté totalmente equivocada. He descubierto que conocimientos que creí tener eran en realidad ideas preconcebidas o creencias programadas en la infancia. Y una de esas creencias programadas tiene que ver con la historia que les voy a contar en este programa. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio, el lugar donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En tiempos antiguos, se creía que las enfermedades eran el producto del ataque de entidades malignas o demonios que querían causarnos un mal o castigarnos. También algunos pensaban que eran un castigo divino. Pero luego se creyó que en realidad las enfermedades eran un mal funcionamiento del cuerpo humano, que siempre trabaja como una máquina, una especie de máquina, y que lo hace bien normalmente, pero de vez en cuando se atasca o se avería y hay que repararlo. Más tarde, sin embargo, hacia el siglo XVIII o XIX, una nueva explicación surgió en el mundo médico y científico de ese entonces. De acuerdo con esa explicación, las enfermedades no se originaban dentro del cuerpo humano, sino que venían del exterior, de un ataque del exterior, pero no de entidades malignas o dioses enojados, sino por parte de diminutos seres que no podemos ver, pero que son los causantes de todos esos males, los gérmenes. Esta teoría, la de que los gérmenes son los causantes de las enfermedades infecciosas, fue reforzada por el célebre investigador Louis Pasteur, que expuso como evidencia los resultados de sus experimentos. Y el primer sospechoso fueron las bacterias, que habían sido descubiertas gracias al microscopio y que aún en la actualidad son consideradas peligrosas para nuestra salud. Sin embargo, con respecto a Pasteur, hay que decir que en 1996 el investigador Gerald Gayson de la Universidad de Princeton, basándose en las notas de laboratorio del propio Pasteur, descubrió que Pasteur había trabajado con datos fraudulentos. O sea, que Pasteur había cometido un grave fraude científico, y así lo expuso Gayson en su libro La ciencia privada de Louis Pasteur. Sin embargo, este descubrimiento fue ignorado por la comunidad científica, que ha seguido sosteniendo sin variantes la teoría de los gérmenes. Por otro lado, diversos investigadores en la actualidad ya han descubierto que en general las bacterias no son dañinas para nosotros. De hecho, en nuestro cuerpo habitan más bacterias que células propias, y eso que las células alcanzan hasta los 30 billones. Y además que las bacterias no solamente son necesarias para nuestro bienestar, sino también para nuestra misma existencia. La ciencia oficial tenía otro sospechoso de causar las enfermedades infecciosas, los virus, cuya historia está relacionada con las bacterias. Les cuento. En 1892, el bacteriólogo ruso Dmitry Ivanovsky estaba trabajando con fluidos de plantas de tabaco muertas por una enfermedad y comenzó a hacer filtrados de estos para obtener fluidos puros sin bacterias, pero descubrió que si los aplicaba a plantas sanas, estas se morían de todas maneras, o sea, se enfermaban también. Entonces él dedujo que tenía que haber algo mucho más pequeño que las bacterias que estuviera causando la enfermedad, algo que hubiera podido ser capaz de pasar el filtro. Y a esa explicación llegó también otro investigador 4 años más tarde, el holandés Martinus Wilhelm Beijerinck, que hizo experimentos también con plantas de tabaco, los mismos tipos de experimentos, y llegó a la misma conclusión. Pero en esta ocasión le llamó virus al efecto infeccioso del misterioso germen. Originalmente, la palabra virus significaba en el latín, en tiempos antiguos, veneno o ponzoña, o también a veces pócima venenosa.
Pero ya en el latín medieval, en el latín de la Edad Media, virus significaba pus o secreción infecciosa, y con ese sentido pasó al inglés, al español y al francés. Luego, más tarde, durante la Edad Moderna, comenzó a significar agente infeccioso. Louis Pasteur dijo que un virus era un parásito microscópico que podía cultivarse fuera del cuerpo animal, pero en esa definición él estaba incluyendo a las bacterias. Fue después de los experimentos de Ivanovsky y Brejink, y particularmente a partir de 1900, que virus comenzó a designar un agente patógeno infeccioso más pequeño que la bacteria. A partir de estos hechos, de las investigaciones de Brejink e Ivanovsky, la teoría de los virus comenzó a asentarse en la comunidad médica y científica, porque ofrecía una explicación a lo inexplicable. Esas enfermedades, que no eran causadas por las bacterias ni tampoco por ningún agente visible o conocido, tenían que ser causadas por estos nuevos gérmenes. ¿Y por qué tenía que ser así? Por la profunda creencia de que las enfermedades eran el producto de un ataque exterior a nuestro cuerpo, de agentes de afuera de nuestro cuerpo. En este caso, eran también invisibles, como los espíritus malignos del pasado, pero no espirituales. Eran estos diminutos seres, estos gérmenes llamados virus. Y esta creencia se vio reafirmada por otro hallazgo y otra explicación teórica. En 1915 se descubrió que cuando las bacterias se hacían más pequeñas, quedaban moléculas con un ácido nucleico recubierto de proteínas. Los investigadores pensaron entonces que eran virus que se las estaban comiendo y los llamaron bacteriófagos o fagos. Esto porque la voz fago viene del griego phagein, que significa comer. Y al ver que estos fagos pasaban de una bacteria a otra, pensaron o dedujeron que se estaba replicando y entonces pasando la enfermedad. A partir de este dato, comenzaron a suponer o supusieron que lo que le sucedía a las bacterias también le sucedía a los animales y a los seres humanos. O sea, que los virus entraban en una célula, se aprovechaban de ella para replicarse y así transmitir la enfermedad. De ahí nació la teoría de la replicación viral. Sin embargo, en la actualidad, un importante sector de la biología ha descubierto que cuando las bacterias son aisladas de su ambiente natural, o mueren rápidamente o devienen en sustancias más pequeñas que funcionan como alimento de otras bacterias o que les permiten eventualmente a las bacterias moribundas restablecerse. O sea, no son virus, sino una estrategia de supervivencia. La teoría de los virus se vio reforzada cuando el investigador John Franklin Enders aisló el supuesto virus de la poliomielitis y después el del sarampión. Sin embargo, en una serie de artículos del doctor norteamericano Robert O. Young, este explica que en los experimentos de Enders hubo un error fatal que nunca se corrigió. Resulta que Enders preparó tejidos celulares en el laboratorio, los esterilizó para liberarlos de bacterias y les añadió o les aplicó los fluidos de un paciente afectado por la poliomielitis. Cuando vio que los tejidos celulares se morían, lo atribuyó al supuesto virus de la polio. Sin embargo, no hizo ninguna observación en tejidos celulares a los que no les hubiera añadido ningún fluido de pacientes afectados por la polio y que también habían muerto. Esta situación se repitió cuando se dedicó a aislar el supuesto virus del sarampión. Preparó cultivos celulares en el laboratorio y les quitó los nutrientes, les aplicó antibióticos y después les agregó los fluidos de pacientes afectados por el sarampión. Cuando los tejidos celulares murieron, lo atribuyó a el supuesto virus del sarampión. En ningún momento se les ocurrió pensar que las células, los tejidos celulares,
habían muerto por la pérdida de nutrientes y por el añadido de antibióticos, y no por supuestos virus que los estaban atacando, y que lo que ellos estaban viendo en el microscopio no eran sustancias víricas, sino restos celulares. A pesar de sus errores, Enders y su equipo sentaron las bases para el desarrollo de toda una política de inmunización general contra la poliomielitis, la cual ha sido presentada como una de las enfermedades que están más cerca de la erradicación total. Sin embargo, el Dr. Young, en sus artículos, ha señalado que los síntomas de la poliomielitis han sido en realidad reasignados a otras enfermedades, como la esclerosis múltiple, la meningitis aséptica y otras, que normalmente son atribuidas a otros factores como los ambientales o los genéticos o a otros virus distintos. O sea, que los síntomas de la enfermedad, de una enfermedad como la poliomielitis, han sido reetiquetados bajo otras enfermedades. ¿Y qué sucede con todas las demás, con todas estas enfermedades que son causadas supuestamente por todos estos agentes patógenos? ¿Por qué los médicos siguen insistiendo en esta teoría a pesar de que los virus no han sido aislados de sus células huéspedes o inclusive no se ha determinado su estructura ADN apropiadamente? Bueno, pues porque se basan en un método que se llama el método indirecto. Lo que hacen es que al observar que hay un incremento de anticuerpos en una persona que está con alguna enfermedad, deducen que ese incremento de anticuerpos se debe a la presencia de un virus que está causando la enfermedad. O sea, no es un método precisamente científico. A diferencia de los virus que se detectan a través del método de evidencia indirecta, en la actualidad se han detectado interesantísimas partículas llamadas exosomas que son producidas por las células y que tienen un aspecto idéntico al que se ha descrito de los supuestos o de los llamados virus. Estos exosomas tienen funciones que todavía los científicos no están muy seguros en qué consisten, pero que parece indicar que son para beneficio del cuerpo humano. De hecho, se ha detectado que la producción de exosomas es alta en diversas situaciones específicas, por ejemplo, cuando la persona está expuesta a altos niveles de estrés, y que sería interesante investigar si también se han detectado producción de exosomas cuando las personas se exponen a altos niveles de cierto tipo de radiación electromagnética. Además, también se ha profundizado mucho el estudio de un complejo sistema interno microbiológico que forma parte de nuestro cuerpo y que es esencial para nuestro bienestar, para nuestra vida. Lo que no se ha detectado todavía son los agentes patógenos infecciosos. O sea, los virus siguen siendo una teoría. Desafortunadamente, es una teoría que no se puede cuestionar, ni en el medio científico, lo cual es triste porque va contra el espíritu de la ciencia, ni tampoco en la vida cotidiana o fuera del mundo científico, porque cada persona que se atreve a dudar de la existencia de estos gérmenes es vista o tachada como anticientífica y como negacionista. Ya he mencionado en programas anteriores lo problemático, lo grave que es que no se pueda cuestionar las creencias o las verdades que nos han sido, digamos, programadas como que son incuestionables, que son prácticamente dogmas. De hecho, es cierto que desde nuestra familia, en nuestro sistema educativo, no se puede cuestionar lo que dice un médico. De hecho, los mismos médicos no pueden cuestionar lo que dice el establishment médico. Los estudiantes de medicina no se atreven a cuestionar a sus profesores. Los mismos médicos no se atreven a cuestionar las teorías ya establecidas. Y esto es desafortunado, pero es así. Si los llamados virus
no existen como agentes infecciosos. Si son otra cosa o si han sido confundidos con otros elementos esenciales para la vida. Si las bacterias que habitan en nosotros tampoco son dañinas. ¿Qué causa las enfermedades? Aún más, ¿qué son las enfermedades? Esta pregunta sigue siendo respondida por el establishment médico de la misma manera, aferrándose a teorías que no han sido comprobadas científicamente, pero que proporcionan muy buenos dividendos. También, por otro lado, esta pregunta ha sido respondida desde otros frentes, por científicos que siguen siendo fieles a los postulados de la verdadera ciencia, la de cuestionar siempre, la de probar siempre. Una de esas respuestas está en la nueva medicina germánica del Dr. Rike Hammer, de quien hicimos un programa el año pasado. El enlace se los dejo en la pantalla o en la descripción. Y también en otros sistemas de medicina, como la medicina natural o la medicina holística, que plantean visiones muy distintas de las enfermedades y de su papel en nuestra vida. La ciencia, por mucho que ha avanzado, aún tiene mucho trabajo que hacer para lograr una mejor comprensión de la vida. Los centros institucionales de la ciencia, como las universidades, muchas universidades o muchos centros de investigación, se presentan a sí mismos como orgullosos poseedores de la verdad, sin que esto sea así. Afortunadamente, hay científicos mucho más realistas, más humildes, alejados normalmente de los centros de poder, que han sabido comprender que el cuerpo sabe más y que nosotros debemos aprender a escucharlo. Bien, ahí se los dejo.